¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta emisión de Un Espacio para Ti, que nos se siente en este cierre de año del 2019. Estamos Javier González, Hugo Palancares y este servidor Crispín Barrera para llevarle a ustedes lo más importante de temas de política, de salud, de entretenimiento, de fin. Quédese con nosotros la próxima hora. Saludo con gusto a Javier González. Gracias, Crispín. Pues hoy tenemos un programa muy entretenido y variado con varias personalidades y también hablaremos de las cosas que han sucedido, algunas de las cosas que han sucedido durante el año. En particular, yo quisiera comentarte el tema de infraestructura con López Obrador. Prácticamente estamos al cierre del año, ya sabemos lo que se hizo, lo que no se hizo, los grandes y majestuosos megaprogramas, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, Santa Lucía, que pues empezaron y terminaron prácticamente con la primera piedra y sin pies ni cabeza y con un hueco económico enorme. ¿Qué piensas, Crispín? Pues que sí, efectivamente, este año se fue prácticamente sin que veamos infraestructura terminada y tenemos incluso obras del sexenio anterior en donde se pensaba hacer el famoso tren interurbano y ahí vemos que está todo botado. Que va a Toluca. El que va a Toluca. Y que quedó incompleto de la administración anterior. Que no se ha hecho y que ya lo tienen completamente parado. Mira, es una tragedia porque yo te lo resumiría así. Es un año sin infraestructura, sin nada. Hay programas que son terriblemente negativos para el país, que van a ser un gasto tremendo, que son las tres grandes obras de López Obrador: el Tren Maya, que es el peor de todos quizá, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Todos pozos sin fondo económicos, con un resultado para México por ahora malo y en el futuro terrible. Pero están, por ejemplo, el tren transísmico, que está también frenado y que ese sí es un tren, les recuerdo para los que no saben lo que es un tren que va a cubrir la ruta del Golfo de México al Pacífico, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de ida y vuelta, para cortar el viaje al Canal de Panamá. México es el tercer país que más cuotas paga en el Canal de Panamá. Y si nosotros hiciéramos eso, sí sería un detonante de la economía de esos estados, de Veracruz, de Oaxaca y en general del sureste. El Tren Maya no sirve absolutamente para nada, va a ser un gasto de dinero monumental. Ya finalmente en el presupuesto, López Obrador, presupuesto del año que entra, no le pone tanto dinero, pero pues sigue con la idea de que lo haga la IP y quién sabe quién o cómo. Y te tengo otras dos cosas. Primero, recordarte que a mediados del año, el secretario de Hacienda y el otro secretario, Arturo Herrera, y a Carlos Ursúa ya se había ido. Ya se había ido, pero López Obrador seguía, y su asistente, el licenciado Herrera, promovieron y anunciaron un programa de infraestructura de 485,000 millones de pesos que se habían ahorrado de lo que no se había gastado en muchísimas cosas en el primer semestre y nunca se dio. Y ahora el programa de infraestructura para el año que entra se lo endosen prácticamente todo, excepto esos tres monstruos y Pemex, que le están metiendo un billete enorme a Pemex y no va a servir absolutamente de nada. Se lo endosan a la iniciativa privada. Un año sin infraestructura de gobierno y sin infraestructura de iniciativa privada. Y también vemos que el avión no se vendió, pasó un año y el avión presidencial sigue todavía en Estados Unidos y nos está costando muchísimo dinero su almacenamiento, su mantenimiento. Y las 100 universidades que también había anunciado el gobierno de la 4T, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son los profesores, y no están presupuestadas para el año que entra tampoco. ¿Cuáles son las carreras? Es Pemex. Es infraestructura, es parte de la infraestructura. Y mira, esto viene, todavía diríamos, ok, es algo nuevo, pero viene de todos los recortes que ha habido de la 4T, algunos terribles, las guarderías. El tema de los medicamentos es un tema realmente serio. Los recortes o el subejercicio de gasto en el sector salud se convirtió en algo terrible. Si recuerdas, Crispín, tuvimos momentos críticos con papás de niños con cáncer que bloquearon el aeropuerto. Eran pocos, pero era muy dramático lo que estaba pasando porque no les daban los medicamentos. Algunas declaraciones muy afortunadas de ciertos personajes del área de salud. Y francamente, pues lo que acabó haciendo López Obrador es ir a comprar los medicamentos al mismo precio, pero a otro país, sin registro sanitario, sin ningún tipo de ahorro, peleándose con los distribuidores y con toda la industria farmacéutica en general, y sin un plan de abasto que pueda sacar al gobierno
del subejercicio del desabasto de medicamentos que ya tiene. En la parte de infraestructura hay que recordar que para este gobierno esos proyectos que tú mencionaste, Javier, son piedras fundamentales. Es decir, quizá para los mexicanos, para el grueso de los mexicanos no sean unos grandes proyectos, pero para él sí. Hacer este Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, que inclusive también, si recuerdan, se dice que se inundó en algún momento porque no tienen todos los estudios de viabilidad. Para ellos sí son fundamentales. Además tienen otra media docena de refinerías que están al 35%. Mejor metan ese dinero para elevar esas refinerías al 90% y vas a tener mucho más productividad y más rentabilidad que una nueva. Mira, el tema de la economía, todos los recortes que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho este gobierno, la falta de infraestructura, la falta de inversión, tanto pública como privada, al no tener reglas claras, los privados pues no están invirtiendo. Entonces, lo que acabó pasando, pues ya sabemos que al principio la economía se tambaleaba. Aquí lo dijimos, ¿te acuerdas, Crispín, Hugo? ¿Te acuerdan que nosotros vaticinamos una reducción en el Producto Interno Bruto en el año que está pasando todavía el 2019, y sucedió? Finalmente, los datos van saliendo todavía, los datos finales obvio no han salido, no acaba el año, saldrán en febrero, pero ya estamos en una recesión, y no es una recesión técnica, es una recesión. Un cero redondo. Es negativo, no solo es cero, sino que es negativo, y es peligrosísimo, porque ese negativo, volverlo a positivo, es echar a andar un montón de cosas que no se ve en el presupuesto que pasó López Obrador, al cual no le tocaron los diputados por primera vez en décadas, no le tocaron ni un peso, tal como lo mandó López Obrador. La mayoría de Morena lo pasa, y no tiene obras de infraestructura más que las 3 obras de López Obrador. Aquí hay un punto importante, Javier Crispín, a comentar para que el auditorio también lo entienda. No es lo mismo generar riqueza a distribuirla como la están distribuyendo, ¿no? A los ninis, a los adultos mayores, sí está perfecto todos esos programas sociales, pero no estás generando el dinero que les vas a repartir. Yo creo que ese es un gran error y riesgo para la economía. Sí, porque ese dinero se va a acabar, definitivamente. No va a haber dinero después. ¿De dónde tomar esos fondos para seguir pagando esas becas, esos beneficios? Esperemos que no. O sea, lo que le llama a él los programas de bienestar, que más bien va a llegar un momento que van a ser de malestar. No son Ni muchos, ellos van a seguir recibiendo no son muchos. Está ayudando a los ninis, está ayudando a los viejitos. Hay un tema de sembrar árboles, y prácticamente es todo lo que hay. O sea, en eso se están yendo. Mira, hay otra cuestión en la economía. Ya la recaudación, que empezó flojita en el primer trimestre, ya está bajando 7-8%. Entonces, y probablemente eso se acentúe y sea doble dígito el año que entra. Entonces, no va a tener la recaudación, no va a cobrar los impuestos que él se está planeando en el presupuesto del 2020 que va a cobrar. Y con eso va a tener que haber más recortes, y entramos en un círculo que puede ser malo para la economía. Mira, desde aquí yo te puedo decir que lo que yo he visto de predicciones económicas, más que nada es análisis económicos, es que el año que entra tendremos una recesión que va a ser peor al menos 1%, entre menos 1 y menos 2%. Este año acabará en negativo, entre 0 y menos 1, pero el que entra se va a acentuar precisamente por esto, porque no hubo inversión este año, no hubo nada prácticamente. La mayoría de las decisiones de la iniciativa privada están completamente frenadas, y López Obrador pues no da claridad en cuanto a dónde se debe de invertir las empresas. ¿Tú qué opinas de el próximo año? ¿Cómo ves la economía? ¿Tu predicción de crecimiento? Pues mira, primero déjame decirte cómo cerramos este año. Cerramos con una paridad del peso dólar, más o menos entre 19.60 a 19.70, lo cual no es tan malo, ¿sí? Pero también tenemos una inflación del 3%, de acuerdo a lo que vaticinó y anunció el Banco de México. Y también, por otro lado, el tema del crecimiento lo veo complicado, porque el Banco de México piensa aumentar las tasas de interés. ¿Para qué? Para hacer más interesante a los inversionistas, sobre todo extranjeros, invertir sus capitales aquí. Son altas las tasas, les va a dar rendimientos. Muy altas. Son altas. La dinámica de las tasas de interés quizá no sean al alza, quizá sean a estabilizarse o a la baja inclusive. Ya van 3 recortes del Banco Central en este periodo, y probablemente haya 1 o 2 más recortes. Mira, algo que le puedes aplaudir a López Obrador es que no se endeudó,
que no gastó más de lo que tenía presupuestado y que las finanzas públicas, francamente, están sanas. Independientemente de que esta recesión sí la generó el gobierno actual, las finanzas públicas están sanas y por eso el dólar no se ha ido a las nubes. Por eso, incluso ha tenido momentos en que tiene cotizaciones relativamente bajas a años anteriores. Acabamos con un dólar en un terreno muy lógico, muy correcto, y acabamos con una economía, un gasto de gobierno que está incluso por abajo de los ingresos, lo que se llama un superávit primario. Creo que el año que entra va a seguir así y va a tener que hacer algunos recortes más porque se le cae la recaudación en un entorno netamente recesivo. El dólar parece que se va a 20 pesos con 5 centavos, se va a deslizar un poco hacia arriba, no va a ser tanto, lo cual es buena noticia. Y la otra es que la gasolina nos sigue costando 20 pesos. Es el impuesto. Y fracción. Pero es el impuesto que no le ponen. Y el dólar podría incluso estar más abajo porque no hay presiones que lo suban por ningún lado. Vamos a hacer una primera pausa. Esto es el lunes 23 de diciembre. Esto es un espacio para ti. Vamos a regresar con temas muy interesantes. No se vaya.